Buen día, gracias a Dios tenemos el privilegio este día, mis hermanos, de alabar al Señor. Gracias a Dios por eso. Él nos da ese tiempo, ¿verdad? Y el privilegio de hacerlo. Les mandamos un saludo. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición, ¿verdad? Sea de bendición para ustedes que están en sus casas escuchando este mensaje, escuchando las alabanzas. Y nos gustaría, para comenzar ese tiempo, que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Señor y Padre, gracias le damos por que nos permite reunirnos. Ese tiempo es hermoso saber que aún a pesar de que estamos lejos, ¿verdad? Podemos usar estos medios, esa tecnología para reunirnos, para alabar su nombre, para escuchar su mensaje, Señor, lo cual es muy importante para nosotros. Es nuestro alimento, necesitamos eso, necesitamos venir hacia usted. Sabemos que no es cada domingo nada más, necesitamos su palabra cada día, pero es hermoso saber que podemos reunirnos. Gracias por ello, mi Dios. Gracias. Bendiga a mis hermanos que estarán escuchando este mensaje, a todas las personas también que escuchan el mensaje. Gracias, Señor, porque sabemos que ha sido de bendición para otras personas también que lo están escuchando en otros lugares, y también sabemos que es parte del crecimiento y del alcance que usted tiene, Señor, de su palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, para comenzar es necesario que ya tengan sus Biblias en sus manos, ¿verdad? Vamos a leer un versículo que esta semana fue de bendición para mi vida, ¿verdad? La semana pasada comentamos de un versículo donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Y vemos que es algo mencionado. Hombres de poca fe era como el sobrenombre de los discípulos, ¿verdad? Más de que llamarles estos siervos míos, algo que usaba mucho para describirlos el Señor Jesucristo era hombres de poca fe, ¿verdad? Pero también en las Escrituras podemos ver personas con una fe grande, y este versículo para mí ha sido una bendición. Abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es un contraste, ¿verdad? Es un contraste tremendo entre la fe de los discípulos, ¿verdad? Lo cual vemos en algunas ocasiones, hombres de poca fe. Es un gran contraste contra esta mujer cananea, ¿verdad? Que se acerca al Señor, donde el Señor le pone una prueba, ¿verdad? Una prueba de su fe. Y creo que es algo que el Señor está haciendo hoy con nosotros, hermanos. Dios está probando nuestra fe, ¿verdad? Muchas veces nos acercamos al Señor y pareciera que Él no responde, ¿verdad? Pareciera que Él no está actuando, ¿verdad? Pero Él nos escucha. Y vemos en esta mujer una fe grande,
donde se muestra una mujer persistente, una mujer con gran perseverancia. ¿Cómo sabemos cómo es nuestra fe? Lo vamos a saber cuando nuestra fe es probada, hermanos. Eso es, cuando nuestra fe es probada, sabemos de qué tamaño, de qué calidad es nuestra fe. ¿Verdad? Sabemos que hoy estamos pasando tiempos difíciles, mis hermanos. Estamos pasando tiempos donde muchas personas están perdiendo sus trabajos, algunas personas se están enfermando, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que podemos clamar al Señor y no significa que vamos a tener abundancia, no significa que vamos a ser sanados, pero sí que nuestra fe va a ser probada para saber en quién creemos, ¿no? Y les invito a que sigamos buscando al Señor, que seamos persistentes, que nuestra fe está siendo probada, pero que seamos persistentes y perseverantes en oración al Señor. Alabemos, hermanos, esta mañana al Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin.
disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Venid, glorificad a Dios el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
Bendito Señor y Padre, gracias Señor le damos en este tiempo. Gracias Señor porque podemos acercarnos delante de usted, Señor, delante de su presencia. Hoy Señor queremos alabar al único Dios verdadero, alabar a nuestro Rey, Señor. Hoy le alabamos, Señor, por su grandeza, Señor. Le alabamos por que usted es el Señor de señores, es el Dios soberano, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por el privilegio enorme que nos ha dado hoy para alabar su santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias en verdad, Señor. Le ruego, Señor, que en ese tiempo, Señor, nuestros corazones, Señor, se dispongan a darle la gloria a usted, Señor. Ayúdenos, Señor, que esas alabanzas, Padre, sean entregadas hacia usted. Y lo hacemos, Padre, únicamente por Cristo, Señor. En Él, Señor, y con Él, Padre Santo. Queremos, Señor, alabarle en este tiempo. Ayúdenos, Señor, a pasar estos momentos, Padre, aún en la dificultad, Señor. Y sabiendo, Padre, que nuestra fe como iglesia y como persona, Señor, está siendo probada, Señor. Padre, ayúdenos a confiar en usted, Señor. Fortalezca nuestra fe, Señor. Padre, somos débiles, Señor. Y le necesitamos, Padre Santo, necesitamos de su fortaleza, mi Señor. Necesitamos de su gracia en nuestra iglesia, en nuestras familias, Señor. Obre, Padre Santo. Háganos crecer en este tiempo en amor, en misericordia y también en sabiduría, Señor. De que le conozcamos a usted más, Señor. Padre Santo, como veíamos en la semana, no queremos terminar este tiempo, Señor, esta cuarentena o ese tiempo de resguardo y ser los mismos de antes, Señor. Más bien necesitamos y deseamos, Señor, que al final podamos decir que le conocemos más, Señor. Que conocemos más su nombre, que conocemos más quién es usted, mi Señor. Gracias, Padre. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a confiar en usted. Hoy le alabamos, Señor, por su grandeza. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre. Y su nombre
y mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, Cuán grande es Dios. cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Nuestro deseo es rendirnos a Él. ¿Y cómo lo hemos de hacer, hermanos? ¿Cómo podemos realmente saber si cada día estamos creciendo, ¿verdad?, en dependencia hacia Dios? Es cuando comenzamos a buscarle más en su palabra. Cuando le buscamos a Él, ¿verdad?, en su palabra, dependemos de Él, obedeciéndole, ¿verdad? Que esa sea nuestra oración, hermanos, que en este tiempo podamos crecer en dependencia hacia Dios, ¿verdad?, en rendición hacia Él. ¿Y esto cómo se va a reflejar, hermanos? Estudiando más sus escrituras. El que el Señor nos ayude y que nos dé hambre por su palabra, mis hermanos. Alabemos al Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con
Bendito Señor y Padre, gracias Padre por ese tiempo que podemos pasar en alabanza, Señor. Rogamos a usted que siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para que a la vez que le conozcamos, Señor, también deseemos cada día más alabar su bendito nombre. Padre Santo, produzca en nosotros una alabanza, Señor. Sabemos que está trabajando en nuestras vidas su gracia y su misericordia, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos su nombre en este momento, Señor. Ayúdenos, Señor. Deseamos exaltarle. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para continuar con las alabanzas, hermanos, tenemos una lectura de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Del 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Como hemos visto, hermanos, semana tras semana, este tiempo de alabanza es posible por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que nos limpió, Él fue quien nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Como dice este texto, y nos reconcilió en la cruz. El justo pagando por los injustos. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, Él es a quien debemos dar la gloria y la honra, porque Él fue quien pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Y a Él le glorificamos, mis hermanos. En ese tiempo de alabanza recordemos, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es quien hace posible este tiempo de alabanza. Alabemos al Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre
poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, y resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días. Vamos a tener la predicación de este día, de este domingo, y quisiera iniciar esta predicación contándoles algo, una parte de la historia de la iglesia en los primeros siglos. Y es que a lo largo de la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta nuestros tiempos, han existido personas que debido a sus circunstancias y el llamado de Dios han tenido que renunciar a muchas cosas para seguir a Jesucristo. El martes que tuvimos nosotros aquí en la iglesia de Comunidad Bíblica nuestro estudio, veíamos el ejemplo de algunas vidas que tuvieron que renunciar a todo para seguir a Cristo. El día de hoy compartiré un ejemplo que es muy conocido. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero aclarar una distinción que hay respecto a la iglesia romana y a la iglesia protestante. Antes del siglo XVI, lo que se nos narre respecto a la iglesia es la herencia que tenemos en común. Es decir, la iglesia, las historias que existen antes del siglo XVI son parte de la herencia que tanto la iglesia romana como la iglesia protestante compartimos. Entonces, voy a compartir algo de hace algunos siglos atrás, especialmente en el siglo IV, y esta es la historia de un niño de 10 años.
hijo de un soldado romano. Este niño de 10 años se convirtió al cristianismo y se inscribió en una lista de los niños que iban a recibir el bautismo, que iban a recibir la instrucción para bautizarse. En aquellos tiempos llegaba a tardar esta formación hasta 3 años. Entonces este niño se inscribió en esa lista de instrucción para bautizarse, pero su padre lo supo. Y cuando el padre de este niño supo, lo inscribió en el ejército. Tenía apenas 15 años este joven cuando ingresó y fue soldado hasta los 23 años. En uno de los años de su servicio militar, nos cuenta su biógrafo Suplicio Severo, estaba pasando este joven soldado en la ciudad de Amiens, y cuando él estaba allí transitando por esta ciudad, vio un mendigo y estaba nevando, estaba haciendo mucho frío, y este soldado le extendió la capa que él llevaba puesta, la cortó a la mitad y le extendió la mitad a este mendigo que estaba titiritando de frío. Este joven soldado se llamaba Martín, cortó la capa, vistió al hombre con la mitad de la capa, y esa noche se cuenta que Martín se fue a acostar, y cuando se fue a dormir tuvo un sueño donde se le apareció en ese sueño el Señor Jesucristo. Y interesantemente el Señor estaba vestido con la mitad de la capa de Martín. Y en esa ocasión el Señor le dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Esa fue una historia que dejó marcado a este joven militar llamado Martín. Así que hizo su máximo esfuerzo para poder bautizarse y lo más pronto posible abandonar su servicio militar. Una vez que él abandonó el servicio militar, se dedicó a ser un militante para el servicio a Dios. Y él se dedicó hasta ser un obispo, el obispo de Tours, y así él dedicó su vida completa al servicio del Señor Jesucristo. Seguramente usted ha oído esta historia, pero usted la conoce como a este personaje como San Martín Caballero. Ese es el personaje del que le he estado hablando ahorita. Y normalmente usted recordará que se le representa a Martín Caballero como un hombre que va montado en un caballo, extendiendo su capa, cortándole con su espada y dándosela a un mendigo pobre y semidesnudo que está en el suelo. Así es como se le representa a Martín Caballero. Y es lamentable que el día de hoy se pueda usar una imagen de él como si fuera un talismán en la entrada de los comercios, cuando en realidad deberíamos mirarle a él por el ejemplo que él dio y de su seguir, de su caminar con Cristo. En la porción bíblica que tenemos para hoy empezaremos a ver esto, qué significa para las personas seguir a Jesús, qué significa para alguien seguir a Cristo. Y nosotros vamos a notar a través de esta predicación cómo el Señor puede exigir, porque Él tiene la autoridad, una lealtad absoluta hacia Él. Entonces, si ustedes tienen su Biblia, por favor acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 1. La sección que tenemos para hoy comprende del versículo 14 hasta el versículo 20. Entonces, por favor acompáñenme ahí con su vista en esta sección, Marcos 1, 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oremos, hermanos. Amado Señor Jesucristo,
usted es el Rey de Reyes y reconocemos que es digno de ser obedecido, de que le sigamos, de que toda nuestra vida sea para usted, Señor. La historia de la iglesia ha mostrado cómo muchos hombres han reconocido eso. Quizá algunos abandonando alguna carrera muy exitosa, algunos dejando atrás sus posesiones, otros inclusive su propia vida sufriendo el martirio. Pero para nosotros, Señor, que vivimos en una nación que no tiene persecuciones, nosotros que vivimos en un tiempo como el que estamos viviendo, ¿qué significa para nosotros seguirle, Señor Jesucristo? Enséñenos el día de hoy qué significa seguirle. Ilumínenos con su palabra y que su Espíritu nos guíe en esta hora, por favor, Señor. En el nombre suyo, nombre que es sobre todo nombre, nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, permítame darle un poquito de trasfondo de este contexto que nosotros tenemos, el contexto de nuestro pasaje en el día de hoy. Las pasadas 2 semanas iniciamos con lo que es el prólogo del Evangelio de Marcos, que básicamente nos ayuda a tener una panorámica del libro, del mensaje, de la persona que trata el Evangelio de Marcos. Veíamos que Jesús es presentado como un nuevo y mejor Moisés que conduce a su pueblo a la bendición. Vemos que Jesús también es presentado como un nuevo y mejor sacerdote consagrado para el servicio a Dios. Y vemos que también Jesús es presentado como un nuevo y mejor rey que vino a ofrecerse en sacrificio. De manera muy clara, el día de hoy nosotros vamos a ver cómo este nuevo y mejor rey, Jesús el Mesías, exige lealtad absoluta. Y podemos notarlo si observamos las 4 áreas en las cuales integrarnos al reino de Dios implica algo para nosotros. Queremos integrarnos al reino de Dios, eso implicará algo. Lo primero que implica es la oposición de otros reinos. Usted puede ver ahí en el versículo 14, en la primera parte del versículo 14, cómo integrarse en el reino de Jesús, seguir a Cristo, implica recibir la oposición de otros reinos. Ahí en el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado. Unas pocas palabras, pero dicen demasiado para nosotros en este día. ¿Por qué habrá querido Marcos, que está escribiendo este evangelio, ubicar el ministerio de Jesús en Galilea, haciendo referencia a que Juan el Bautista, había sido encarcelado? Es decir, él pudo haber usado otras referencias, como Lucas podía haber hablado de el año del reinado de Herodes, podía haber hablado de cualquier cosa como punto de referencia, pero él dice después que Juan fue encarcelado. Bueno, hay una razón para eso. Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, él preparaba el camino del Señor. Él anunciaba la llegada de uno que era más poderoso que él. Él anunciaba a aquel de quien no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Aquel que un poco más de 20 años antes había turbado al rey Herodes el Grande y a toda Jerusalén con él, nos dice en Mateo 2:3, aunque era apenas un bebé. Juan el Bautista, recordamos, proclamaba la llegada del Mesías y el pueblo debía tener un corazón arrepentido para recibir a ese Mesías. Este anuncio representaba los intereses o una amenaza para los intereses del Herodes que estaba en función en aquel entonces, que era Herodes Antipas. Él vivía en una relación ilícita con la mujer de su hermano. De ahí que Herodes encarceló a Juan, como nos dice en Marcos 6 del 17 al 18. Finalmente, la predicación de Juan el Bautista terminó costándole su cabeza. Este no es un evento único en la historia. Las muertes a manos del Estado son innumerables. Aquel que quiera seguir a Cristo va a encontrar
constantemente la oposición de las autoridades, especialmente el Estado absoluto o el Estado totalitario. El Estado totalitario exige la lealtad de sus ciudadanos, pero la lealtad completa, absoluta, de creencias, de prácticas, de todo. De manera que el Estado totalitario, como son los de Stalin, Hitler y muchos otros, exigen la lealtad y entran entonces en una rivalidad con el reino de Jesús, el reino de Cristo, porque solo puede haber un rey y solo puede haber uno que exija lealtad absoluta. Y el cristiano, ¿a quién le debe la lealtad absoluta? Pues al Señor Jesucristo. Él debe al Señor Jesucristo su suprema lealtad. Recordamos, por ejemplo, a los apóstoles, cuando ellos fueron presentados ante las autoridades, ¿qué dijeron? En Hechos 5:29 nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la lealtad de Dios está en conflicto con la lealtad a los hombres, entonces solo queda una decisión para el cristiano. Primero es Dios antes que los hombres. Entonces lo primero que implica seguir a Jesús el Mesías es estar dispuesto a enfrentar la oposición de otros reinos. Pero eso no es lo único. También implica un cambio en la manera en que nos vemos y apreciamos las promesas de Dios. Un cambio en la manera en que nos vemos y apreciamos las promesas de Dios. Podemos ver los versículos del 14 a 15 donde nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En este punto Jesús ya había hecho algunos recorridos, o juntando las versiones de los 4 evangelios, podemos darnos cuenta de algunos de sus recorridos como Caná, Jerusalén, Samaria y quizá algunos otros lugares pormenores ahí. Su última parada había sido en Nazaret, y allí en Nazaret Jesús fue rechazado. Marcos omite de todo eso y nos presenta simplemente a Jesús allí en resumen, hablándonos de su labor, y nos dice que él estaba predicando el evangelio del reino de Dios en Galilea. Y nos hacemos aquí la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las buenas noticias del reino de Dios? En palabras simples voy a poner esto. Este mensaje del reino de Dios era la esperanza del pueblo judío de que vendría un rey de parte de Dios para revertir los daños del pecado y enaltecer a Israel sobre todas las naciones. Tenga muy en cuenta eso, revertir los daños del pecado y enaltecer a Israel sobre todas las naciones. Jesús anunciaba que ese tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. ¿Qué pruebas dio Jesús de que eso era así? Es decir, él podía decirlo, pero ¿qué pruebas había de que realmente el reino de Dios se había acercado, de que el tiempo se había cumplido? Bueno, muchas evidencias se dan. Las personas eran sanadas, los pecados eran perdonados, los muertos eran resucitados y los demonios eran sometidos. Y todas estas cosas giraban en torno a Jesús. Él era quien estaba revirtiendo los efectos del pecado. Él era quien tocaba a las personas leprosas y las sanaba. Él era quien tocaba los ojos de los ciegos y los sanaba. Él era el que sanaba a aquellos que estaban sordos. Él era el que liberaba a aquellos que estaban influidos o poseídos por algún demonio. Él era quien hacía todas estas cosas, resucitando muertos, sanando personas, perdonando pecados. Y eso era el anuncio de que el tiempo se había cumplido y que el reino se había acercado. De esa manera Jesús lo demostró. Pero eso implicaba algo para los que quisieran ser parte de ese reino. Ya estaba llegando, y entonces, ¿qué implicaba para aquellos que querían entrar a ese nuevo reino? No era simplemente entrar por defecto en ese reino, pero había que hacer algo.
y Jesús anunciaba qué era lo que había que hacer. Él predicaba: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos exigencias, pero así como una moneda tiene dos caras, estas dos exigencias son las dos caras de una misma moneda. Vamos a ver que no están tan separadas estas dos exigencias una de la otra. Y cuando pensamos en la proclamación de Jesús, debemos de pensar que también tiene mucha relación con el mensaje que los profetas hicieron en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento predicaron en un tiempo de mucha decadencia espiritual. Podemos hablar de una lista de pecados como mentira, como fraude, engaño, inmoralidad sexual, idolatría, opresión, insolencia, rebeldía. Uno pensaría, bueno, ese tipo de personas jamás iba al templo, ese tipo de personas jamás pensaban en Dios, ese tipo de personas estaban ajenos a cualquier actividad religiosa, ese tipo de personas simplemente vivían haciendo la maldad, ajenos de la palabra, de la escritura, de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero no es así. Estas personas que practicaban el engaño, la mentira, el adulterio, la idolatría, eran las más religiosas. Jeremías capítulo 7, versículos del 8 al 10, voy a mencionarlo en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: no se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir: estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. Y luego en el versículo 12, Dios le había dicho a su pueblo a través del profeta Jeremías que recordaran lo que sucedió en Silo. ¿Y qué es lo que sucedió en Silo? Bueno, en aquella ocasión el pueblo de Israel se enfrentaba a los filisteos y como vieron que era una batalla difícil, mandaron traer el arca del pacto. Y cuando la metieron en el campamento de Israel para el momento de la batalla, ellos pensaron, bueno, si aquel objeto que representa el trono de Dios está en medio de nosotros, bueno, tenemos la victoria segura. Y ellos miraban ese objeto como si fuese un talismán de la suerte, como si a través de ello, no de Dios, pero a través de ese objeto, ellos iban a obtener la victoria. ¿Y qué sucedió en aquella ocasión? Nos relata en 1 Samuel capítulo 4. Israel fue derrotado y los filisteos se llevaron el arca del pacto. De manera que el mensaje del profeta Jeremías, pensando en ese evento en Silo, en 1 Samuel, pone en evidencia que de nada aprovecha cualquier aspecto ritual de la religión si se tiene un corazón malvado. No importa cuán religioso sea usted, no importa cuánto se esfuerce en la religión, no tiene ningún provecho si tiene un corazón malvado. Sin embargo, van a ser muy pocas las personas que admitan o confiesen poseer un corazón malvado. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Señalamos a otra persona que está peor que nosotros. Nos comparamos con otras personas y decimos, yo no estoy tan mal como aquel o aquella. Pero olvidamos una cosa, que en los tiempos de Jesús, Él tomó al grupo que representaba el mayor intento del hombre de en sus propias fuerzas reconciliarse con Dios, y Jesús los condenó. Jesús dijo de ellos que no entraban en el reino de Dios. En Mateo 23:13, hablando de los fariseos, este grupo del que les estoy comentando, en Mateo 23:13 Jesús dijo, no entran en el reino ni dejan entrar a los que están entrando. Estos hombres que representaban el mayor intento de alcanzar la bendición de Dios por sus propias fuerzas fueron condenados por Jesús. Y usted y yo no somos mejores que los fariseos.
De manera que si hablamos acerca del corazón, tenemos que confesar y reconocer que nuestro corazón es malvado y tenemos que venir ante Dios y arrepentirnos. Jesús proclamó: arrepentíos y creed en el Evangelio. Él no estaba diciéndole a su audiencia que siguiera por el mismo camino que ellos habían transitado, pero que entonces se esforzaran un poquito más, dejaran de mentir, dejaran de fumar, dejaran de tomar, dejaran de hacer tal o cual cosa. Jesús no estaba diciéndoles: esfuércense un poquito más, pero Jesús estaba llamándoles a un cambio radical, a que se dieran cuenta de la maldad que había en el corazón, que sintieran dolor, culpa y vergüenza, que sintieran aborrecimiento por esa clase de vida, que le dieran la espalda y tomaran la resolución de transitar por un nuevo camino, mirando al Salvador, mirando las promesas de Dios, las promesas de una salvación, las promesas de una futura restauración, las promesas de esperanza. De esta manera ya hemos visto que integrarnos en el reino de Dios implica, primero, la oposición de otros reinos; segundo, un cambio en la manera en que nos vemos y apreciamos la promesa de Dios. Veamos en tercer lugar que también implica un cambio a una vida de fe, un cambio a una vida de fe. Ahí en el versículo 16 al versículo 18 nos dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Bueno, ustedes pueden ver ahí en la pantalla un pequeño mapa de la zona donde estaba Jesús. Se dan cuenta que es en la parte norte de Judea, que se llama Galilea, es esta región, y ahí ustedes pueden ver un acercamiento donde estaba Jesús. Aquí está una foto de lo que es Galilea en la actualidad, y se van a dar cuenta, para aquellos que alguna vez han ido a Loreto, que se parece mucho allí a la bahía de Loreto. Tiene una semejanza. Ahora que lo estaba viendo, me pareció que tenía mucha semejanza con ello. Bueno, solamente por comentar esto. En la cronología del ministerio de Jesús, formada nuevamente por los evangelios, los 4 evangelios, esta vez no es la primera que Jesús veía a Simón, que ya sabemos más adelante va a ser Pedro, Simón Pedro, ni Andrés. Ya hay otras ocasiones en las que se encontró con ellos. Sin embargo, el que Marcos ponga la narrativa de esta manera, donde Jesús parece que habla por primera vez con ellos y ellos responden de inmediato, esa manera en que Marcos la pone tiene una intención, y esa intención es mostrarnos a Jesús como el Rey que tiene autoridad absoluta para pedirle a las personas que lo sigan, y Él es digno de ser seguido. Noten ustedes que Simón y Andrés dejaron sus trabajos para seguir a Jesús, quien les había prometido hacerlos pescadores de hombres. Por cierto, la prueba más clara de que Jesús podía hacer los pescadores de hombres es que Él mismo los había pescado. Ellos mordieron el anzuelo, si podemos decirlo así, y el anzuelo quedó clavado en el corazón de ellos. Ellos estaban pescados por Jesús, si podemos decirlo así. Y ahora ellos querían aprender eso de parte del Señor. Y así vemos que Simón y Andrés no lo pensaron 2 veces. Ellos estaban viendo el comienzo de algo nuevo, y Jesús les ofreció la oportunidad de ser parte de ese comienzo. Jesús les ofreció la oportunidad de hacer algo dentro o en pro de la causa del reino de Dios. Y si nosotros decimos que eso que Jesús le ofreció solamente fue un cambio de oficio, estaremos perdiendo de vista mucho de lo que significaba este cambio, no solamente de oficio. Es decir, Simón Pedro y Andrés no solamente estaban dejando de ser pescadores para ser ahora discípulos de Jesús. Este cambio que ellos tuvieron fue un cambio a una vida de fe. Es posible, hermanos, decir que cuando el Señor llama a alguien, Él puede exigir que esa persona también
deje un trabajo exitoso para dedicarse al servicio al Señor. La verdad es que a Dios le gusta llamar a personas que han tenido éxito en su trabajo. Y Simón y Andrés, estos dos hermanos, parecían socios de uno de los negocios más redituables en Galilea. Allí en esta parte ellos proveían pescado para muchos lugares, de manera que ellos tenían un buen negocio, un negocio que les dejaba probablemente buenos dividendos. Por eso debemos de sospechar cuando alguien nos dice que quiere servir al Señor porque en ningún otro lugar le ha ido bien. Debemos sospechar porque el Señor tiene la peculiaridad de llamar a personas que por el contrario les está yendo muy bien en sus vidas en los negocios. En el momento en que Simón y Andrés dejaron las redes, sabían que iniciaban una vida de fe. ¿Y por qué lo sabemos? Porque anteriormente ellos podían pescar, vender pescado y llevar el sustento a su casa, pero ¿y ahora? Siguiendo a Jesús, ¿dónde iban a comer? ¿Dónde iban a vivir? ¿Quién les iba a dar quién los iba a vestir? Entonces iniciaban una vida de fe al lado del Señor. Y eso es lo que implica cuando nosotros seguimos al Señor. Debo agregar aquí que la vida de fe no es algo que Dios ha preparado solo para un pequeño grupo de hombres. La vida de fe es para todo cristiano. Cada uno de nosotros debe conocer la manera en que Dios le ha llamado a vivir por fe cuando todo parece que todo depende de nosotros. Así es como debemos de vivir. Aun cuando todo parezca que depende de nosotros, Cristo ha llamado a cada cristiano a vivir una vida de fe. Entonces ya hemos visto que integrarse en el reino de Dios implica primero la oposición de otros reinos, segundo, un cambio en la manera en que nos vemos y apreciamos las promesas de Dios, tercero, un cambio a una vida de fe y por último veamos un cambio de lealtad. Un cambio de lealtad. Ahí los versículos 19 al 20 nos dice: pasando de allí un poco más adelante, vio Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. A diferencia de Simón y Andrés, parece que Jacobo y Juan tenían un negocio familiar muy importante. Se cree que la familia de Zebedeo, que era el padre de estos dos jóvenes, Jacobo y Juan, era quien proveía el pescado para el sacerdote allá en Jerusalén y para las familias ricas de esta parte, lo que era Jerusalén. También podemos notar ahí que Zebedeo tenía jornaleros aparte de sus hijos. Es decir, el negocio de pesca era un negocio bastante grande como para tener a muchas personas trabajando con ellos. Y lo que Zebedeo, el padre de estos dos jóvenes, podía esperar es que sus hijos continuaran con el negocio familiar. Por eso es que sus hijos estaban involucrados. Y usted sabe, en la vida cotidiana muchas veces sucede así. El padre logra conseguir un negocio exitoso y trata de involucrar a sus hijos para que ellos le den seguimiento y de ahí puedan tener el sustento para el resto de sus vidas y más adelante para sus nietos, etcétera, etcétera. Entonces parece que Zebedeo era alguien así. Quizá él había heredado el negocio y ahora estaba tratando de dejar el negocio en las manos de sus hijos y por eso es que todos ellos estaban involucrados. Sin embargo, tan pronto como aparece el Señor, los llama, ellos dejan a su padre, a los jornaleros y le siguen al Señor Jesucristo. Sin duda eso se podía interpretar como una deshonra a la familia, una completa desconsideración a aquello por lo cual Zebedeo había trabajado tan arduamente. Más adelante Jesús le diría a las multitudes: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando la lealtad familiar se sobrepone a la lealtad a Cristo, entonces esa no es una persona que sigue a Cristo. Hay quienes se sienten atraídos al cristianismo, pero no están dispuestos a pagar el costo
de sufrir el rechazo de la familia o la deshonra que le pudieran causar a la familia. Y quiero empezar a concluir aquí con esto que acabamos de ver. Yo entiendo que si usted escucha este mensaje, en este momento se pueda sentir incómodo. De hecho, como usted se habrá dado cuenta, el título del mensaje es que Jesús hace un llamado radical y podemos darnos cuenta de todo esto. La realidad es que no nos gusta a nosotros tener problemas con la autoridad y Jesús dice, si estás conmigo vas a tener problemas con la autoridad. Podemos reconocer que quizá estamos haciendo las cosas mal, pero no nos consideramos personas tan malas como lo que nos exige Jesús, que nosotros estemos dispuestos a reconocer. Y luego, integrarnos al reino de Cristo implica también una vida de fe que parece como algo demasiado aventurado. Y finalmente, no estamos muchas veces muy dispuestos a deshonrar a la familia por seguir a Cristo. Nos gusta pensar en un Cristo, nos gusta pensar en un Mesías que mejora la calidad de nuestra vida. Nos gusta pensar en un Cristo que viene a agregarle sazón a nuestra vida. No uno que viene a ponerla de cabeza y en enemistad unos con otros. Sin embargo, Él viene a poner nuestras vidas de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le tenemos muchas veces en la planta de nuestros pies. Y Cristo tiene que ponernos de cabeza para que entonces Él esté por encima de nuestras cabezas, por encima de nosotros. El Señor quiere la preeminencia en nuestras vidas. Y quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, que yo también soy sensible a este llamado radical de Jesús. Es decir, el hecho de que sirva como pastor no significa que yo ya pasé la línea y entonces he cumplido con estas 4 cosas que Jesús significa o implica para que yo esté integrado en el reino. Pero también es un desafío para mí. No me gusta pensar en tener conflictos con las autoridades. No siempre soy sensible a mi pecado. No siempre soy sensible a apreciar las promesas de Dios. Y a veces me preocupo demasiado, de manera que no siempre vivo esa vida de fe. Y tampoco es algo que me guste hacer sentir mal a mi familia por seguir a Cristo. Entiendo cuando pensamos en este llamado radical de Jesús. También tengo una familia, también tengo hijos. Y también entiendo que si el Señor me llama a cierta cosa, voy a estar pensando, voy a tener miedo, voy a tener inquietud. Pero déjeme, le digo algo. Ese temor en un principio es sano. Entender que Jesús exige de nosotros cosas radicales significa que estamos entendiendo bien las cosas. Y no le estoy hablando como un joven que no tiene nada que perder. Pero cuando Jesús exige, debemos de entender que es un llamado radical. Y si viene el temor a nosotros, está bien. Pero hay una forma de combatir ese temor. La forma en cómo lo combatieron los discípulos. ¿Y cómo lo combatieron? Ellos se dieron cuenta de quién les estaba hablando. No importó lo que tenían que dejar porque sabían a quién estaban siguiendo. Su mirada estaba puesta en Cristo. Ellos veían quién era el que los estaba llamando. Ellos habían sido atrapados con el anzuelo del amor, la dignidad, la gloria de Cristo e iban detrás de Él. Y cuando nosotros venga el temor de pensar en cuán radical es el llamado de Cristo, usted debe, yo debo, nosotros todos debemos de ver quién es aquel que hace este llamado. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es Jesucristo. Y Él es digno de ser seguido, obedecido y nuestras vidas para Él. Pero mi pregunta es, ¿usted ya ve a Cristo así? ¿Usted ya está contemplando al Rey de Reyes? Permítame orar para pedir al Señor que Él nos permita ver y contemplarle de tal manera que dejar cualquier cosa atrás sea fácil para nosotros. Oremos. Amado Señor Jesucristo, estamos tan apegados a las cosas de este mundo, a las relaciones con nuestros familiares, a nuestra propia salud y a cualquier otra cosa
tan acostumbrados a tenerlo con nosotros que pensar en dejarlo nos parece algo difícil. Pero usted es un Rey digno de ser seguido, pese o costo a lo que sea. Y oramos, Señor, para que nuestros ojos entonces puedan contemplarle así, que usted abra nuestros corazones, nuestras mentes, y podamos ver a Cristo en su gloria y esplendor, para seguirle, para que al seguirle podamos hacerle no escatimando lo que queda atrás, sino viendo todo lo que está delante. Ayúdenos, Señor. Bendiga a su iglesia y cada uno de los que escuchan este mensaje. Y así como empezamos, Señor, hablando de Martín, cómo él dejó todo para seguir y dedicarse a usted. Señor, obre para que nuestra iglesia no escaseen ejemplos de personas así, que cuando usted les llame a tener que renunciar a algo, a mucho, puedan hacerlo mirándole a usted, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. Le adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que se encuentren conectados ahora a través de la aplicación. Bueno, ya les veo a algunos de ustedes y les escucho, qué bueno. Hermanos, espero